¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches para todos. Bienvenidos otra vez al culto de oración que estamos comenzando en este miércoles. Y antes de iniciar nuestro culto, queremos cantar un himno. Jesús se promete quitártelas, canta y tus penas se irán. Ríe, tus cuitas se irán, ríe, tus cuitas se irán. Jesús se promete quitártelas, ríe, tus cuitas se irán. Jesús se promete quitártelas, ora y tus cargas se irán. Muy bien, luego de este hermoso himno que hemos cantado, vamos a tener el momento, la oportunidad de poder orar. Vamos a orar con un amigo, con algún familiar o también en forma particular. Tenemos un espacio musical y entonces podemos así elevar nuestra oración al Señor.
bien, luego de esta oración, ahora queremos juntos elevar una plegaria. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta jornada que tenemos, esta noche de oración que podemos tener juntos en familia, con amigos, a través de este medio. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor, en tus manos de amor, y también queremos pedirte y rogarte que tú puedas aceptar y recibir las preocupaciones que se han elevado en la oración de cada uno de mis hermanos, que las pueda recibir y cada uno pueda tener la certeza de tu dirección en su vida. Estas cosas las pido agradecido por Jesús. Amén. Muy bien, luego de este momento de oración, vamos ahora al tema de esta noche. El juicio final para la mayoría de las teologías evangélicas y católicas, ortodoxas, tiene que ver con lo que conocemos como cuando la persona muere, va a un juicio y de allí se determina si va al cielo, va al purgatorio o va al infierno. Entonces, dependiendo del juicio, es donde va a estos tres lugares. También vimos de que el infierno cristiano tenemos lo que es la parte, la visión tradicional, que se compone principalmente por aquellos que creen que la persona cuando muere es enviada al infierno y entonces para ser castigada de manera espiritual, su alma, su espíritu va al infierno y allí entonces va a ser castigada por siempre, ¿no? Pero hay un detalle interesante, muchos teólogos dicen que el Hades es este lugar de castigo antes de la resurrección. Después de la resurrección va a lo que el Nuevo Testamento le llama la Jena, ¿no? Entonces ese sería el infierno donde la persona va a resucitar y va a ser castigada allí por la eternidad. Después tenemos el universalismo, que dijimos que tiene la finalidad de purificar los pecados, el carácter de los pecadores, y luego lo que es la aniquilación del ser total, ¿no? Eso podríamos así rápidamente dar un vistazo de cuál es la visión del infierno desde épocas antiguas hasta el día de hoy. Que ayer vimos que la hermana White tuvo una conversión, y hay muchos de nuestros pioneros, y que rechazaron el universalismo que estaba floreciendo en su época. Hoy vamos a concentrarnos en la parábola del rico y Lázaro, que es una de los textos que utilizan la mayoría de los tradicionalistas para mostrarnos de que realmente la persona cuando muere va a un lugar de castigo o va a la beatitud celestial, ¿no? Pero ¿realmente quiso enseñar eso Jesús? ¿O el propósito al dar esta parábola? Ireneo de León, en el segundo ciclo, ¿no? Él escribió un libro, Refutación y Exposición contra las herejías, y él dice, de este modo muy completo el Señor enseñó que no se conservan las almas pasando de cuerpo en cuerpo, sino también que ellas conservan la personalidad del cuerpo para la cual fueron hechas, y se acuerdan de las obras que acá realizaron o dejaron de realizar. Cuando relata lo que está escrito acerca del rico y de Lázaro que descansaba en el seno de Abraham, dice que el rico, después de la muerte, reconoció a Lázaro y a Abraham y recordó el puesto que cada uno de ellos había tenido, y le rogó que enviara en su auxilio a Lázaro, al que no había querido hacer participar de su mesa. Y luego la respuesta de Abraham, que no solo sabía lo que él era, sino también el rico, y que más les servía escuchar a Moisés y a los profetas que recibir el anuncio de algún resucitado de la muerte a aquellos que no quisieran llegar a aquel lugar de castigo. Fíjense que ya en el segundo ciclo, ¿no?, de nuestro tiempo, ya los escritores cristianos veían justamente una interpretación literal de lo sucedido en este relato. Por eso es que los tradicionalistas mayormente utilizan a esta enseñanza como un relato literal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para poder interpretar la parábola del rico y Lázaro? Y vamos a ver algunos aspectos. En primer lugar, identificar qué es el Hades. Por otro lado, ver que hay ciertas incoherencias si nosotros aceptamos una interpretación literal. También
tenemos que entender que Jesús tomó algunas creencias populares de su época y más antiguas y le dio justamente una nueva orientación. Entender que el relato tiene un fin didáctico, es decir, que quiere enseñar algo, como también transmitir un mensaje ético a los oyentes y luego entender que Lucas tenía un propósito muy definido en su teología hacia los marginados de su época. Por eso vamos a comenzar, en primer lugar, identificando qué es el Hades. En el siglo III, segundo, antes de Cristo, los judíos de Alejandría decidieron traducir el texto hebreo al griego. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como la Septuaginta. Es una traducción griega que se hizo del texto hebreo al griego. Y entonces, cuando los traductores veían en el texto hebreo la palabra Seol, ellos lo tradujeron como Hades. Entonces ellos hablaban, no dejarás mi tumba en el Seol, ellos pusieron, no dejarás mi tumba, no dejarás mi cuerpo en el Hades, ¿no? Entonces, vamos a ver que varios de esos textos hebreos fueron traducidos de esta manera. Por eso, el Hades o el Seol hebreo, desde la cosmovisión hebrea, no es la misma que luego tiene, o que ya tenían los griegos, y sobre todo lo que vamos a ver ahora, la mitología griega, sobre el Hades. Tenemos que tener en cuenta, aquellos que lo han leído, el relato desde la nueva versión internacional, ¿no?, que han leído esta enseñanza, fíjense que dice que no dice fue enviado al Hades, dice fue mandado al infierno. No es, no es así, ¿no? Porque la palabra infierno no aparece en el relato griego, no aparece en ningún lado. La palabra infierno es una palabra que deriva de otra palabra latina que significa infernus, y que esta a su vez viene de la palabra inferus, que significa debajo de, ¿no? Inferior. Por eso es que se creía en la cosmología de cómo estaba distribuido el mundo, el universo. Siempre van a ver de que en la mitología griega y también en el pensamiento hebreo, el Seol siempre está abajo, ¿no? Como una contraposición del cielo. El cielo está arriba, el Seol está abajo. Y los griegos también tenían esto de que el Hades estaba justo abajo, como vamos a ver ahora, como una referencia a la tumba, ¿no? A las personas cuando justamente se la colocaba en la tumba. Por eso en la mitología griega, las almas de las personas muertas iban al Hades. Y esto es muy importante, lo que hablamos ayer. Ustedes cuando leen, por ejemplo, Teogonía de Hesiodo, o por ejemplo la Ilíada o la Odisea de Homero, vamos a ver en esas mitologías de que el Hades era un lugar donde iban las almas, los espíritus o el aliento vital de los hombres y mujeres, de los niños, todos iban allí, ¿no? El Hades era un lugar que se encontraba bajo tierra y estaba dominada por el dios Hades. Allí justamente en la mitología griega vemos que tres hermanos, ¿no? Zeus, Hades, Poseidón, van a dividirse, ¿no? El cielo, Zeus, todo lo que es el mar, las aguas, Poseidón, y la ultratumba o la región inferior de los muertos abajo de la tierra es lo que le va a corresponder a Hades, ¿no? Por eso es que Hades allí tiene su mansión, el Hades tiene sus puertas, y esto es bastante interesante porque después muchos tienen ese concepto del Hades a la hora de entender lo que es el Hades, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender el Hades teniendo en cuenta lo que realmente dice el Antiguo Testamento sobre el Seol. Y algunos versículos, ¿no? Dice, los malos serán trasladados del Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Al Seol va gente buena, yo en este caso puse un ejemplo de los malos, ¿no? Pero al Seol, cuando uno lee la Biblia, va gente buena, gente mala, gente rica, gente pobre, todos van al Seol.
En el Seol no hay memoria de Dios. El Seol justamente tenemos que entender que es una referencia clara a la tumba de una manera literal o poética. Por eso es que Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, en este lugar, en el Hades, no hay nada, porque justamente la persona deja de existir y, como vamos a ver más rato, la persona al morir desaparece, ya no está más su amor, su odio, su ciencia, todo justamente concluye allí. Por eso, el Hades en el pensamiento hebreo y después en el Nuevo Testamento tiene una connotación muy diferente a lo que tiene la mitología griega, y que Platón también va a tener un concepto del Hades como el lugar donde se castiga justamente a los impíos. Platón divide el Hades en cuatro, ¿no? La parte más complicada o donde realmente se tortura a los pecadores, el Tártaros. Entonces, pero todo esto es parte de la mitología y del pensamiento griego, que es importante que lo tengamos en cuenta. En el periodo intertestamentario, ¿y a qué me refiero con el periodo intertestamentario? Es desde que termina de escribirse el último libro del Antiguo Testamento hasta el inicio del Nuevo Testamento, o de la palabra profética, podemos decir, de Juan el Bautista. Hubo un silencio donde no hubo profecía, no hubo revelación divina. Y entonces, en este silencio profético, es donde diferentes escritores, ante un contexto social bastante difícil, bastante complicado, porque los judíos de Palestina estuvieron dominados ya sea por los babilonios, luego por los medos, los persas, los griegos, los romanos. Tuvieron diferentes periodos donde siempre estuvieron bajo el dominio de alguien. Entonces, ellos en su literatura apocalíptica, como se la llama, comienzan a generar una literatura donde ellos quieren castigar o quieren ver la acción divina castigando a las almas o a los espíritus de los impíos, es decir, de sus enemigos y también de los judíos apóstatas, es decir, de los que estaban de su lado, pero a la vez no. Entonces, por eso es que en este periodo el Hades va a ser un lugar intermedio entre la muerte y la resurrección, donde las almas o los espíritus van para ser castigados. Por otro lado, se presenta, ¿no? En otros escritos como un lugar también de silencio. Por eso los escritos intertestamentarios tenemos en esos 400 años diferentes escritos que algunos siguen con el concepto del Antiguo Testamento de Seol, mientras que otros ya tienen esta connotación que es un lugar de tormento y de tortura para los enemigos. En el Nuevo Testamento encontramos algunas referencias al Hades, pero que no tienen que ver justamente con un lugar de estado intermedio. No hay relación de que sea un lugar donde van los muertos, al contrario, sigue con el concepto del Antiguo Testamento de Seol. Por ejemplo, cuando dice en Mateo 16:18 que te daré las llaves del Hades, es decir, las llaves de la muerte, como una referencia, un sinónimo de la muerte o al sepulcro. También cuando dice que vas a ser abatidas hasta el Hades, es una referencia que hace alusión a un extremo cardinal, ¿no? Porque dice, hasta el cielo eres exaltada y hasta el Hades vas a ser abatida. Es como que estás allá arriba y vas a estar allá abajo. Y por otro lado, Hechos 2:24 también hace referencia a Jesús, un salmo, el Salmo 16:10, que va a decir que Jesús justamente no fue dejado su cuerpo en el sepulcro, en el Hades. Y luego en Apocalipsis siempre encontramos una relación muerte y Hades, ¿no? Jesús venció y tiene el poder sobre la muerte y el Hades, el caballo del jinete que viene también, que atrás le sigue la muerte y el Hades, y en el lago de fuego y azufre que va a ser tirado justamente la muerte y el Hades. Entonces siempre hay una relación entre la muerte y el sepulcro. Por eso es que ahora vamos a encontrar que aquí,
en Lucas 16, que lo vamos a leer ya con este contexto, vamos a introducirnos al texto. Dice Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta, aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que me lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos y se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Por eso vamos a ver que fue justamente, ellos se encuentran en el Hades, y sobre todo el rico. Si nosotros aceptamos esta interpretación literal, nos vamos a encontrar con algunas incoherencias con el resto de la Biblia, ¿no? Algunas incoherencias que van a ser contradictorias a lo que enseña el resto de la Biblia. Por eso vamos a comenzar viendo, ¿no? Por ejemplo, el estado de Abraham. Dice que el mendigo, cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Si nosotros vemos el resto de la Biblia, podemos ver claramente en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que por la fe, dice, murieron todos, y ahí Abraham murió sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Aquí vemos entonces que Abraham no recibió la recompensa que él había profesado. Vemos acá que él todavía no recibió la patria celestial. Es decir, que Abraham no está gozando de la tierra nueva o de lo que Dios quería para sus hijos. Por eso es que podemos leer después Hebreos 11, versículos 39 y 40, donde dice también de que todos ellos murieron, ¿no? Pero no lo alcanzaron. Es decir, que no puede ser que Abraham esté disfrutando de la patria celestial o el cielo, siendo que después Pablo en Hebreos, el autor de Hebreos, dice que justamente él todavía no lo recibió, así como tantos otros santos. Por otro lado, podemos ver que en esta parábola Abraham está como intercediendo, ¿no? Es el que va a interceder por uno y por el otro, juega un rol de mediador, siendo que contradice lo que dice la palabra de Dios, donde hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero esto es lo más interesante, porque dice que el rico fue llevado a un lugar y el pobre fue llevado a otro, contradiciendo lo que dice el resto de la Biblia. Podemos encontrar en Eclesiastés 9:5 que dice que los muertos nada saben, ¿no? Los muertos, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Y así podemos encontrar varios otros textos donde vemos de que el muerto no sabe nada, y por eso es importante entender la antropología bíblica sobre el origen de la vida. En primer lugar, entender que Dios es el creador, que la persona es vista desde una perspectiva monista, es decir, el hombre es un ser biopsicoespiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona es un ser integral compuesto
O, no sé, sí, sí, vamos a poner que es compuesto por una parte física, espiritual y psicológica, donde cada una tiene un aspecto interesante que va a componer al hombre en sí, ¿no? Tercero, los aspectos internos y externos del ser humano en su totalidad están integrados por la vida otorgada por Dios. Esto es claro en toda la Biblia. ¿Qué quiero decir con aspectos internos? Esto es algo que hablábamos ayer, cuando hablamos del Ruach o del Nefesh. La Biblia habla mucho de los aspectos internos y habla, por ejemplo, del espíritu. Nosotros somos seres espirituales. Entonces, al decir que somos seres espirituales, algo interno, ¿no? Algo que que califica al hombre como que tiene algo dentro de nosotros. Por eso el hombre es un espíritu. Eso es algo que tenemos que entender. El hombre es espíritu. No es que tiene espíritu, pero a su vez el hombre es un cuerpo, a su vez el hombre es un alma. Son todos aspectos del mismo hombre, no son componentes que se pueden dividir y que cada uno de ellos puede vivir de manera independiente uno del otro. Los aspectos externos tienen que ver justamente con lo que hacemos en el cuerpo. Por eso es que todo el ser humano está integrado por estos aspectos internos y externos que muestran de que solo Dios da la vida. Por eso es que nos cuesta a veces entender, ¿no? Desde una concepción bíblica, que cuando la persona muere, nada sale del hombre, nada queda después de su muerte, porque desaparece donde ya uno de los aspectos desapareció, la persona ya no está, ¿no? Murió. Por otro lado, otro cuarto aspecto es que la humanidad no tiene una inmortalidad inherente por ser imagen de Dios. Algunos dicen, no, porque somos imagen de Dios, hay algo dentro de nosotros que nos hace divinos, vamos a poner, o que tenemos algo especial que corresponde a Dios. No, el hombre fue un ser mortal, no, Dios lo creó con sentido y con propósito de eternidad, pero por causa del pecado ingresa la muerte, ¿no? La muerte se debe a este fracaso moral de parte de nuestros primeros padres, y de ahí es transmitida a todos los hombres. Por eso la primera muerte, que esto es importante tenerlo en cuenta para después, cuando uno entiende la segunda muerte, tenemos que tener en cuenta que la primera muerte llega a todo ser humano sin distinción de fe, raza, edad, carácter, etcétera, pero con la seguridad de una futura resurrección, sea bueno o sea malo, sabemos que en algún momento todos vamos a resucitar. Por eso la primera muerte justamente tiene que ver con el castigo que viene por la transmisión del pecado de Adán. La naturaleza de la muerte es clara en Génesis 3:19, donde dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Lo que veíamos ayer en Eclesiastés 12:7, ¿no? Es una relación que hay para demostrar de que la persona justamente cuando muere vuelve al polvo, ¿no? Como era. Al expirar, la persona al morir, fíjense que la respiración, cuando uno muere, expira y la vida concluye, ¿no? Nada sobrevive. La existencia de la persona termina totalmente con la muerte, que es un proceso contrario a la creación, es una descreación, ¿no? Y podemos leer los pasajes que tenemos allí. Por eso la muerte es la desintegración total del hombre. Y la primera muerte podríamos decir que es temporaria, porque en algún momento todos resucitarán, buenos y malos. Hablando de la resurrección, podemos ver también que esta parábola contradice lo que dice, lo que enseña la Biblia con respecto a la resurrección, porque acá vemos de que tanto el rico como Lázaro están padeciendo y están disfrutando en forma física. Y sobre todo Lázaro está siendo torturado de una manera física, porque le dice, deja que envíe a Lázaro para que moje, fíjense, la punta de su dedo y refresque mi lengua.
Entonces, porque esta llama está bastante calurosa, ¿no? Es decir, que hay una angustia física donde necesita, acá no hay espíritus desencarnados. En la parábola se ve claramente que hay hay físico, ¿no? El cuerpo, el que está necesitando un alivio. La Biblia enseña que recién cuando Jesús venga, vamos a resucitar, ¿no? Si vamos al descanso y aquellos seres queridos que descansan van a resucitar cuando Jesús venga. Apocalipsis es bastante claro, ¿no? Con respecto a esto, la primera resurrección, la de los justos, y luego los impíos justamente tienen lo que es la segunda resurrección. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que se contradice a lo que enseña la Biblia. También el regreso de Jesús es para darle a cada uno según sus obras. Y acá vemos que la persona cuando muere recibe sus obras, ¿no? Tanto el rico como Lázaro, cada uno recibe su retribución. Y acá en la palabra de Dios encontramos que cuando venga Jesús, cada uno recibirá para bien o para mal, ¿no? Y Mateo capítulo 25, el juicio a las naciones, dice que va a separar a unos, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es decir, que la recompensa o el castigo llegan después del regreso de Jesús, no antes. La finalidad del fuego no es torturar. Fíjense que Lázaro estaba siendo torturado allí. La finalidad del fuego, según la Biblia, es consumir. Y podemos leerlo en Apocalipsis 29, donde dice que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero fuego descendió del cielo y los devoró. Me encantó esta versión porque en la Reina Valera dice y los consumió, pero en el verbo griego katafagen es un verbo muy enfático, ¿no? De devorar, de consumir, pero de una manera voraz, ¿no? Entonces, el fuego tiene la finalidad de destruir al pecado, al pecador, a Satanás, a sus ángeles. Por eso nosotros creemos de que este fuego se va a acabar en un momento, ¿no? Algunos me dirán, pero ¿y si la Biblia habla de un fuego que no se apaga? La Biblia habla de un fuego. Jesús mismo dijo en Marcos, en Mateo, hay diferentes expresiones que nos hablan de un fuego que no se apaga. Y eso es importante entenderlo a la luz del Antiguo Testamento, porque nosotros lo entendemos nuevamente a la luz de nuestra cosmovisión a veces grecolatina, ¿no? Donde en la mitología, donde en diferentes creencias populares se ve que un fuego que no termina más, que no se acaba. Fíjense, por ejemplo, puse aquí algunos versículos del Antiguo Testamento donde nos habla de ese fuego que no se apaga, que es una referencia al juicio de Dios, que cuando Dios enciende un fuego que no se apaga, tiene que ver con que nada va a poder justamente cambiar el propósito de destrucción que Dios tiene sobre esa ciudad. Entonces, Amós 5:6 dice, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Fíjense que el fuego tiene la finalidad de consumir, sin haber en Betel quien lo apague. Y acá encontramos una relación, ¿no? Sinónima, hablando justamente de Israel. La finalidad del fuego es consumir, y por eso habla de un fuego que no va a haber nadie quien lo apague, porque una vez que Dios actúa, muestra inminencia y determinación en cuanto a Dios de ejecutar eso, ¿no? Por eso también habla de la ira de Dios, y allí podemos ver el segundo libro de Reyes 22:17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira en todo lugar de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Por otro lado tenemos Jeremías, que también dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que salga mi ira como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar,
sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Por eso aquí tenemos otros textos más que nos hablan de que el fuego que no se apaga es justamente un juicio inminente y destructivo de parte de Jehová sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalén. Por eso la finalidad del fuego no es torturar. En toda la Biblia el fuego no tiene esa finalidad, sino justamente destruir, consumir, incinerar. Por otro lado, si nosotros tomamos este relato literal, va a distorsionar el carácter de Dios. Porque ¿cómo puede permitir Dios que la persona se esté quemando y que se esté siendo torturada y que esté anhelando un poquito de agua, ¿no? Y por otro lado podemos ver a Abraham y a Lázaro que están allí y ni siquiera le deja que le dé consuelo con un poco de agua. Entonces, fíjense que distorsiona, por ejemplo, el capítulo anterior, donde vemos la parábola de la moneda perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo, a un Jesús que se acercaba a los pecadores y comía con ellos. No puede ser que este mismo Jesús ahora nos esté hablando de su tortura, ¿no? De una tortura que está para todos los pecadores. Otro aspecto a tener en cuenta con esta parábola es la adaptación de Jesús a las creencias populares. Flavio Josefo fue un escritor judío que escribió lo que se llama el discurso de los griegos acerca del Hades, y él cuenta de que allí había un concepto de lo que se llamaba el seno de Abraham. Entonces, ya en el tiempo de Jesús, ya se creía distorsionadamente por los escritos apócrifos y pseudoepigráficos de este lugar. Por eso es que en la época de Jesús, tristemente, se creía en un castigo después de la muerte, como por otro lado se creía de que no había resurrección, ni castigo, ni vida eterna, como eran los saduceos, y eran los líderes del templo. Eran el sumo sacerdote, no creía, fíjense ustedes, en la resurrección. Por eso llama mucho la atención los conceptos distorsionados que había sobre la vida después de la muerte en la época de Cristo. Por eso Jesús va a tener que acomodar todo, va a tener que adaptar muchas veces, pero a su vez va a tener que dejar bien en claro cuál es el destino de los impíos, cuál es el destino de los hijos de Dios. Había también una parábola muy común en la época de Cristo, de los rabinos, llamado el hijo de Mayán, ¿no? Era sobre un escriba que era un muchacho pobre, ¿no? Y había un banquero que era muy rico, y cuenta la parábola que cuando tanto el escriba pobre, ¿no?, como el banquero murieron el mismo día, y que para el sepelio del banquero se paró toda la ciudad y todos fueron al entierro, y la del escriba que era pobre no fue nadie. Y resulta que después, cuando los dos van a su lugar post-mortem, después de la muerte, están en destinos diferentes, ¿no? Muy similar a la creencia, justamente a la parábola que nos enseñó Jesús. Digo parábola porque así es como debemos interpretarla. Esto tenemos que tener en cuenta que no es un relato literal de lo que pasa luego de la muerte, sino que tenemos que entenderla bien como una parábola. Y como parábola necesitamos entender que él usó imágenes que eran muy comunes y que eran entendibles para las personas. Y Jesús utilizó estos relatos, pero no creía en ellos. La utilizó para ejemplificar de manera impactante a sus oyentes. ¿No? Yo no creo que Jesús haya creído del rico y Lázaro que cada uno recibía su recompensa. Como tampoco creo en otras parábolas que Jesús quiso enseñar algunas lecciones que podemos extraer si las leemos de manera literal. Si ustedes pueden, después lean la parábola del mayordomo infiel. Ahí en la parábola del mayordomo infiel, que está en el mismo capítulo de la parábola del rico y Lázaro, dice que en el capítulo 16, versículo 1, dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto
que oigo acerca de ti. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré. Cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto me debes? Le debes a mi amo 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Este contestó 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y ahora fíjense lo que dice el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Entonces, fíjense, no creo que Dios esté justamente alabando el accionar, como dice ahí, en primer lugar, de un hombre malo y encima que actuó sagazmente. Y entonces, fíjense lo que dice el verso 9, por eso os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y entonces, fíjense que necesitamos tener en cuenta que la parábola no quiere enseñarnos a ser deshonestos en los negocios. La parábola lo que quiere mostrarnos es cuán astutos son algunos en sus negocios y mantener las relaciones, y que ellos son más vivos a veces que nosotros, los hijos de la luz, en nuestro trato y en nuestra relación con los demás. Entonces, a mí hay cosas que a veces no entiendo, ¿no? Cómo como cristianos en la iglesia a veces tenemos tantos roces y tantos desacuerdos y que somos hijos de Dios, y he conocido hermanos que están peleados hace años y no se reconcilian y todo el mundo sabe eso, cuando en realidad los hijos de las tinieblas son más vivos en cuanto a las relaciones, a los tratos, ¿no? O la parábola del juez injusto, donde dice que la viuda iba y dice que este juez no temía a Dios, ¿no? Ni le respetaba, pero no lo veo a Dios como un juez injusto que después de tanto cansarse de la intervención de la viuda, y en este caso de las oraciones nuestras, por fin va a ceder, ¿no? Entonces las parábolas, tenemos que tener en cuenta, no hacen afirmaciones directas sobre la naturaleza de algo, sino que son diseñadas para comunicar la verdad de una manera indirecta. Tenemos que tener bien en claro esto, ¿no? Porque las parábolas tienen una finalidad muy importante para que la persona sincera pueda entenderla. Por eso Jesús enseñaba en parábolas, para que realmente los corazones sinceros puedan entender cuál era la voluntad de Jesús. ¿Qué nos quiere enseñar la parábola, ¿no? La del rico y Lázaro? En primer lugar, las realidades de esta vida, ¿no? La terrenal y la espiritual, que muchas veces no es justa, pero sobre todo el mensaje buscó llamar la atención del auditorio a la responsabilidad de ayudar a los necesitados y aceptar la revelación divina para la salvación. Las comodidades y las riquezas no debían tomarse como evidencias de la aprobación y bendición de Dios. Porque en la época de Jesús se creía de que las personas ricas eran las personas que justamente eran bendecidas por Dios. Mientras que las personas que no, que eran pobres, que eran indigentes, que le iba a veces mal en los negocios, eran personas que no estaban siendo bendecidas por Dios. Algún pecado habrán hecho. Entonces ahora el Señor quiere demostrar de que justamente el ser rico no es sinónimo de ser bendecido por Dios, sino y que ser pobre no es sinónimo de estar siendo desaprobados por Dios, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer esta parábola. Por eso es que hay un mensaje ético. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es claro. Jesús le está hablando aquí a los que aman el dinero. Allí, capítulo 16, versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y fíjense el verso siguiente lo que dice, oían también
estas cosas los fariseos que eran ávaros. En el original habla de que eran amigos del dinero, tenían un afecto hacia el dinero. Por eso es que el Señor está dirigiendo su mensaje a estos hombres que tenían la riqueza para ayudar a los pobres, que tenían los bienes para poder acompañar a los menos favorecidos, y entonces no lo hicieron. Y entonces ellos ahora tenían que escuchar lo que decía Moisés y los profetas. No era solamente algo de Jesús. Y esto ya estaba explicado, ¿no? Como vamos a ver ahora. Por eso, ¿cuál era el pecado del rico? Dice Roberto Badenas. Dice que fue ignorar al pobre como persona, no ser capaz de ver su dolor. Por eso Moisés en el Pentateuco habla de la forma como uno puede ayudar a los necesitados. Y encontramos también en los profetas, en los escritos, el mismo Jesús el texto que hablamos recién del juicio a las naciones, dijo que justamente los que no entren al reino son los que no dieron agua al sediento, vistieron al desnudo, no le dieron alimento al hambriento. Pablo justamente habla mucho sobre la ayuda a los demás. Y concluyo con lo que llamamos la teología lucana. ¿Qué quiere decir esto? La teología de Lucas va a mostrar un contraste o va a tratar de demostrar que los marginados tienen un lugar muy especial en los planes de Dios. Llama la atención de que en la época de Jesús, los niños, por ejemplo, eran muy marginados. Los niños, cuando era muy triste, pero los niños morían a muy temprana edad. Entonces, la calidad de vida no era la misma, ¿no? Entonces, morían a muy temprana edad y ellos eran justamente considerados muchas veces como malditos, ¿no? Porque se terminaba la vida, estaban malditos porque morían rápido. Y a su vez, fíjense que en Lucas es donde encontramos, podríamos decir, una teología del niño en Juan el Bautista, en el mismo Jesús. El texto que siempre le hacemos aprender, ¿no?, a los niños, que Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense que lo encontramos en Lucas, no está en Mateo, en Juan, en Marcos, porque justamente él quiere destacar la importancia de estos niños que fueron justamente muy especiales. A su vez encontramos también el relato de los pastores que llegan cuando Jesús nace. Encontramos también a las mujeres, ¿no?, las seguidoras de Jesús. Ahí nos habla el Evangelio de Lucas que hay seguidoras de Cristo, las mujeres son las que van a ir y van a ver el cuerpo, ¿no?, de Jesús. Entonces encontramos varios aspectos interesantes, por ejemplo, la parábola de la viuda también, el relato de la viuda que va a llevar su ofrenda al templo, también la encontramos en Lucas, porque en ese tiempo eran justamente de personas marginadas. Por otro lado, en las parábolas también encontramos gente marginada, por ejemplo, la del buen samaritano, ¿no? O el hijo pródigo, el cobrador de impuestos, el mayordomo infiel. Son gente que no eran justamente bien aceptados, y en este caso encontramos este hombre en una indigencia total. Fíjense que dice que deseaba comer las migajas, pero a su vez es interesante porque hay un contraste. Fíjense que el rico, desconocemos el nombre del rico, directamente el texto no lo pone, y el hecho de que no tenga nombre es algo muy serio para el contexto del antiguo cercano oriente, ya que el nombre destaca justamente personalidad, destaca a la persona, siendo que del pobre, ¿no?, de este indigente, sabemos que se llama Lázaro, que en hebreo significa Dios es ayudador, Dios es el que ayuda. Fíjense que el marginado era solamente sustentado por Jehová. Por eso es que él quiere demostrar en la parábola de que hay un contraste muy grande entre lo que la gente veía pensando de que la persona rica era la favorecida por Dios y los pobres no, totalmente diferente de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso, algunas aplicaciones pastorales a esta parábola. Todo pertenece a Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, amigos que nos están escuchando, que la parábola nos quiere enseñar algo. Todo pertenece a Dios. No tenemos que amar el dinero, sino que tenemos que ayudar a los carenciados,
con fines misioneros. Evitemos la cultura de la imagen, de lo que van a pensar los demás, de lo que van a pensar de mí, de mi familia. Si yo muestro determinada imagen o querer mostrarme como que me va bien porque el Señor me ha favorecido. Hay que tener cuidado porque eso era lo que hacían los fariseos, ¿no? Y el tiempo de preparación es hoy, porque cuando la persona muere ya no hay una segunda oportunidad. Fíjense que esto va contrario a lo que dicen los universalistas. Ellos creen que la persona después de morir puede seguir justamente teniendo alguna posibilidad y teniendo todas las posibilidades de salvarse. Por eso la parábola nos enseña que el tiempo de preparación es en esta vida. Por eso concluyo con algunas conclusiones. En ninguna parte del hombre sobrevive a la muerte. Nada sale del hombre cuando muere, que vaya al infierno, que vaya a un purgatorio, ni que vaya al cielo, ¿no? Por eso en la Biblia el Hades no es un lugar intermedio donde van las almas o el espíritu luego de terminar. Las Escrituras no presentan un interés concreto sobre la vida después de la muerte, porque para el pensamiento bíblico la vida es lo que realmente vale la pena, por eso no hay importancia de lo que pasa después de morir. Es más, si hubiese habido algún tipo de importancia, tal vez Lázaro, el verdadero Lázaro que Jesús resucitó, el amigo de Marta y María, él podría haber contado qué pasa después de morir, porque estuvo 4 días muerto, pero no aparece, por eso no hay referencia a lo que sucede en el más allá. Tampoco existe un infierno actualmente donde vayan las almas de los pecadores. Eso es lo que respondían anoche, que alguien preguntó, ¿existe un infierno? No, no hay. No hay. Eso fue una tradición o justamente fue una aplicación a todos estos textos que se le dieron, pero teniendo en cuenta no lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dijo toda la Biblia, sino que se fueron adaptando las mitologías egipcias, persas, griegas, romanas, de un castigo que realmente va a ser para los pecadores. No va a existir tampoco un infierno que arda eternamente, ¿no? El castigo final que Jesús va a traer después del milenio para los pecadores tendrá la finalidad de exterminar el pecado y al pecador. Entonces, no es que justamente va a ser para que la persona se queme por siempre y para siempre, sino que tiene la finalidad de destruir todo. Y, por último, la parábola tiene la finalidad de enseñarnos a ser mayordomos, responsables y misericordiosos. La parábola es una parábola de mayordomía, más que de lo que sucede después de la muerte. Aquí concluimos, Pastor. Y bien, luego del tema que hemos podido compartir, agradecidos a Dios por el mensaje, su palabra, vamos a despedirnos con una palabra de oración. Padre Dios querido, te doy las muchas gracias porque hemos podido recibir hoy el mensaje de tu palabra y pedimos y rogamos que tú nos sigas cuidando, guiando y dirigiendo, que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestra vida y las enseñanzas que estamos repasando y profundizando puedan ser también el sólido cimiento de nuestra fe para que podamos estar siempre firmes y sólidos en la roca que eres tú y tus palabras. Estas cosas las pido agradecido por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que tengamos una muy buena noche y nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el día viernes a la hora de la puesta del sol por este canal para el culto de recepción del sábado. Dios les bendiga mucho.